¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Carlos López Vázquez. Vamos a comenzar esta clase con una pequeña presentación sobre ocupación beligerante. Bien, mientras van, digamos, haciendo el tema técnico, eh, la imagen que nosotros estábamos viendo en el PPT es efectivamente la de Napoleón Bonaparte, ¿no? Dicho sea de paso, es una época, digamos, donde ya los conflictos armados habían entrado en una escala que no se había visto desde el medioevo, ¿no? Que ya involucraba la destrucción de la ocupación de grandes extensiones del territorio de otros países, la reconfiguración de alianzas, la recuperación política, la creación de la Confederación del Rin, eh, además del movimiento de grandes ejércitos, la destrucción de propiedad, ¿no? Civiles, la muerte de civiles, y no es incluso en esta época en donde nace el derecho internacional humanitario, sino unos 60 años después, ¿no? Con Henri Dunant en la batalla de Solferino, en la cual ya se usaban los mismos métodos de organización, ¿no? Los corps de camp, que sin embargo la cadencia del armamento era ya diferente, haciendo obsoleto las tácticas napoleónicas, por lo cual ya se generaba pues grandes bajas, ¿no? Y cada división solamente podía a veces reconformar un tercio de sus fuerzas, ¿no? Eh, y es ahí donde nace el derecho internacional humanitario. Pero en la figura, justo ahí, no sé si podrían poner la tercera, ajá. En esa imagen estamos viendo pues a Napoleón que está observando el incendio de Moscú. Si ustedes recuerdan, Napoleón extendió sus líneas de aprovisionamiento casi 500 kilómetros, muy adentro de Rusia, ¿no? Para lograr la capitulación del zar. Sin embargo, el zar movió sus tropas hacia San Petersburgo, más al norte, y que dio la orden de quemar Moscú. Esto ocasionó, como saben, la retirada desastrosa de las fuerzas napoleónicas, que solamente que entraron en Rusia, siendo aproximadamente unos 500.000 efectivos de varias naciones, y regresando a su línea de partido original, unos 20.000, ¿no? Bien, entonces esto nos da la partida para iniciar una conversación, para iniciar la presente clase, haciéndonos la pregunta correspondiente. En la guerra, y vamos a ver que en esa época, aun cuando no existían normas de derecho internacional humanitario, existían ciertas reglas tácitas de la guerra, derecho consuetudinario, la guerra, ¿no? Habían cuestiones por las cuales el pillaje ya se empezaba a prohibir, por ejemplo, ¿no? Ya se empezaba a prohibir el repaso de los heridos, aunque todavía los ejércitos se encargaban ellos solamente de sus propios heridos, no había una institución que se encargara de los heridos dejados en combate, ¿no? O los muertos en el campo de batalla. Pero, como les decía, esta imagen, un poco, digamos, para romper el hielo sobre este tema, nos da una idea de qué es lo que pasa con, y hemos hablado, seguramente lo han visto ya, qué es lo que pasa con los civiles y con la propiedad civil dentro de los territorios que una alta potencia firmante involucrada en un conflicto armado internacional, qué es lo que realiza, cuál es el destino de los civiles que, en las palabras del Convenio de Ginebra, ¿no? Del Cuarto Convenio de Ginebra, nosotros entendemos como el destino de los civiles y la propiedad que caen en manos del enemigo, ¿no? Es decir, cuál es las normas jurídicas que regulan el tratamiento de los civiles y de la propiedad civil, además de todos los activos, las normas domésticas,
los usos y costumbres de los territorios ocupados por una fuerza militar extranjera, ¿no? Entonces, en ese sentido, para ya empezar con el tema en principal, ¿qué tal? Buenos días. Tenemos que tener en cuenta que el tema de ocupación beligerante en general solo se aplica a los derechos, perdón, a los conflictos armados internacionales, dado que los conflictos armados de carácter no internacional suceden dentro del territorio de una parte contratante, ¿no? Es decir, no puede activarse las normas jurídicas de ocupación beligerante dentro del propio territorio de una parte contratante. Como primera medida, tener eso muy en claro, ¿no? Bien, entonces como primera medida les recalco, la ocupación beligerante sucede solamente en los conflictos armados de carácter internacional. Muy bien, ¿no? Siguiente, por favor. En ese sentido, la ocupación beligerante sí tiene, vamos a decir que es una parte del derecho internacional o una subdivisión del derecho internacional humanitario que clásicamente se discutía o no se ha visto mucho, ¿no? Pero que clásicamente se discutía, o nuestro ejemplo más cercano es la ocupación de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial y la partición de Alemania, ¿no? En dos Alemanias. Porque este tipo de administraciones duran o duraron un tiempo considerable, ¿no? Ahora, una de las características de la ocupación beligerante es que es temporal, ¿no? La ocupación beligerante es temporal y no genera derechos de soberanía, ¿no? Es decir, un Estado que entre en guerra, y aquí nos aproximamos a la definición, ¿no? Un Estado que entre en guerra, ¿no? En un conflicto armado de carácter internacional, ¿no? Debido a la característica de las operaciones militares que se desarrolla, se va a desarrollar dentro de una línea de frente que puede coincidir con el territorio de ambas partes contratantes, como que no. Veamos el caso actual de los ataques de Irán hacia Israel, no comparten ninguna frontera, ni marítima ni terrestre, sin embargo, hay la activación del artículo 51 y por lo tanto la existencia de un conflicto armado internacional, ¿no? Eso como primera medida, pero en general los conflictos armados internacionales que suceden en las fronteras usualmente tienen una línea de frente, ¿no? En donde ambas partes, ambas fuerzas militares, fuerzas armadas de los estados se encuentran, ¿no? Vamos a pensar un poco en un conflicto clásico, ¿no? Carácter internacional. Hay salientes en las líneas de frente, hay puntos de quiebre, se quiere, digamos, usualmente se busca la rendición y no el estancamiento, ¿no? Pero la mayoría de los conflictos en general tienen diversas tipologías y en ese sentido puede generarse un estancamiento o la ocupación por un determinado tiempo de un territorio de las altas partes contratantes, ¿no? En donde se realicen operaciones militares, ¿no? Y en ese sentido, la definición que vamos a tener primero es que durante los conflictos armados internacionales, ¿no? Ciertas partes del territorio del Estado entran con un control efectivo, ¿no? Esa es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta, un control efectivo por parte de las Fuerzas Armadas de otro Estado debido digamos, a la ejecución de operaciones militares, ¿no? Por parte de esas altas partes contratantes, ¿no? Dentro de los territorios, ¿no? De ambas partes contratantes, sin que ello dependa de la existencia de una resistencia armada interna, ¿no? Entonces, tenemos primer requisito, el control efectivo.
¿no? El control efectivo de, digamos, de el territorio de una parte contratante, hay diversas formas, ¿no? O puede ser un control directo en el sentido de que las fuerzas militares y administrativas que pueda tener la Fuerza Armada del Estado que está ocupando temporalmente una parte del territorio del otro Estado beligerante, del territorio del Estado ocupado, ¿no? Debe tener un control directo por parte de sus Fuerzas Armadas o indirecto en el sentido del control de las autoridades locales, ¿no? El requisito principal es la efectividad del control, ¿no? Eso también lo vamos a hablar más adelante. Y en general, por ejemplo, se puede decir, ¿existe control efectivo por parte del gobierno israelita en la Franja de Gaza? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, porque no existe presencia de Fuerzas Armadas temporalmente, sí, otros alegan que sí, porque existe un control, digamos, del enclave de forma marítima, territorial, de servicios públicos y por tanto demostraría que sí existe. Esto es también debatible, ¿no? Pero hay casos en los cuales ejemplos como estos vamos a ver que generalmente en la teoría clásica del derecho internacional humanitario, el control debe ser efectivo, ¿no? El Estado debe tener en sus manos el destino de la población civil, si se quiere decir de alguna manera, ¿no? Hay dos cuerpos legales que vamos a aplicar. Uno se llama el derecho de la Haya, ¿no? Hague Law, específicamente la Convención de la Regulación de las Obligaciones, ¿no? De las obligaciones militares de las partes contratantes de 1907. Por otro lado, que está usualmente enfocado, ¿no? Está enfocado en el control territorial, ¿no? Las regulaciones de la Haya están desde el artículo 36 al 44, pero específicamente el artículo 41 que vemos en pantalla eh, se centra más, tomando en cuenta que es una convención, un tratado del 1907, se centra en el control territorial, qué es lo que sucede o cómo se puede definir ocupación beligerante en torno al territorio. Sin embargo, ya para 1949, con los convenios de Ginebra, tenemos el convenio de Ginebra número 4, ¿no? Cuando se habla de la protección de las personas que están dentro del territorio ocupado, ya estamos hablando de nuevos fenómenos, como las personas apátridas, los refugiados, los civiles, las mujeres que se encuentran dentro de esos territorios ocupados por un Estado beligerante, ¿no? Y además, este es otro requisito también que deberíamos tener presente, es que el control del territorio debe ser, no necesita necesariamente ser total, puede ser total y o parcial. Usualmente es de manera total, ¿no? Existen ejemplos en los cuales evidentemente o situaciones en las cuales podemos ver que la ocupación total de un territorio de una parte alta, parte contratante, puede darse en el hecho de un conflicto armado. El control total de su capital y de las zonas circundantes o de una parte considerable de su territorio, no acaba la condición de de sujeto de derecho internacional público como Estado, ¿no? Ni tampoco garantiza, y esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, la anexión de los territorios ocupados por la parte beligerante, a menos que este conflicto armado no ocasione o mediante un tratado de paz eh, la anexión de partes del Estado o del Estado de la totalidad, ¿no? De su territorio hacia otro Estado beligerante. En general, esto pasaba en el derecho internacional clásico, ¿no? Previo el orden de Naciones Unidas de 1945. Sin embargo, esto ya
no sucede de esa manera. Las guerras, en general, ustedes habrán visto que la Carta de Naciones ya prohíbe la guerra, ¿no? Como tal, la guerra está prohibida a menos que sea en defensa propia, ¿no? O defensa propia colectiva, ¿no? Que origina el actuar de la Carta. ¿No? Entonces, y aparte también, por el derecho internacional humanitario, está prohibido la anexión de territorios, de partes del territorio de un Estado, simplemente por la firma de un armisticio o por la simple ocupación, ¿no? Es, por ejemplo, lo que alega Azerbaiyán y Armenia en relación al conflicto de Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj es, digamos, una zona limítrofe entre ambos estados que está ocupado por Armenia desde 1994 y es una zona en disputa. Ahora bien, ese territorio de Nagorno-Karabaj tiene ya bastante tiempo bajo la administración de Armenia y bajo su ocupación. Eso no genera en Armenia, a menos que, bueno, no importando la forma en que políticamente se vea por parte de los armenios, no genera a nivel legal, digamos, la adquisición de territorios del territorio de Nagorno-Karabaj. Entonces, ante el derecho internacional público, el territorio de Nagorno-Karabaj es un territorio en disputa ocupado por una fuerza beligerante, la cual tiene obligaciones digamos, obligaciones para los civiles y no solamente para los civiles, sino para sus propiedades, ¿no? E incluso para la propiedad, incluso también para lo que es los sitios arqueológicos o la propiedad cultural dentro de ese territorio. Y aunque el derecho internacional humanitario y otras normas no tengan algunas regulaciones sobre el medio ambiente, aun cuando existe una opinión, una opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre el uso de armas nucleares, en donde más o menos la Corte, digamos que no quiere comprometerse tanto al establecimiento de una norma de derecho internacional humanitario específica sobre ese tema, pero sí dice que hay que tener, digamos, mucho cuidado con digamos, el medio ambiente en el tema de conflictos armados, ¿no? Existe también una convención, la Convención de Berna sobre la protección del medio ambiente, ¿no? En general, no es una norma de derecho internacional humanitario, no es un tratado de derecho internacional humanitario, pero sí es un tratado de carácter europeo en esa protección. Ya el año pasado, Azerbaiyán llevó a juicio, digamos, a lo que se llama como los juicios entre estados sobre ese tratado específico de Berna, porque alegaba que Armenia, no solamente al ocupar ilegalmente Nagorno-Karabaj por ser territorio de Azerbaiyán, es lo que alegan los azeríes, además estaba permitiendo la tala indiscriminada de los bosques de Nagorno-Karabaj. Y eso no generaba una obligación necesariamente positiva, ¿no? Dentro de los tratados de derecho internacional humanitario, pero sí puede, digamos, o existe una norma o se puede alegar que la protección del medio ambiente también es una obligación de los estados ocupantes, ¿no? Um, es un tema que también se bifurca, ¿no? En el ámbito de la ocupación beligerante. El protocolo adicional número 1, que de 1977, que amplía el tema de los conflictos armados internacionales, ¿no? Eh, También se aplica el derecho internacional humanitario que gobierna los CAI, ¿no? Se aplica también a situaciones donde el territorio ocupado no pertenece a una alta parte del contratante, sino a un territorio ocupado por una potencia extranjera en ejercicio de libre determinación. Eso habla sobre el derecho a la libre determinación o lo que conocemos como guerras de liberación, que digamos es un ejemplo también que en esa época era muy importante, ¿no? Y para pasar ya a la siguiente diapositiva, eh, hay dos cosas, ¿no? Primero, el derecho de la Haya se centra
las regulaciones del derecho de la Haya de 1907, ¿no? Es la fuente normativa más antigua y más directa sobre cómo se entiende la ocupación beligerante, ¿no? Está siempre enfocado al control territorial. Tiene normas que están en esas regulaciones, efectivamente, y le pueden revisar. Eh, Sobre la prohibición de pillaje, la prohibición de transferencia de personas, la necesidad de proveer a los civiles con sus servicios básicos, la prohibición del cambio de la normativa interna del territorio ocupado o el respeto de los usos y costumbres del territorio, ¿no? Entre otras normas que también vamos a ver. Por otro lado, las convenciones de Ginebra están siempre, como ya ustedes lo han podido ver o seguramente lo han visto, están siempre enfocadas a la protección de las personas que quedan fuera de combate, de los náufragos, de los civiles, ¿no? De las personas hors du combat y de aquel personal que no es militar, ¿no es cierto? Están más centradas en la protección individual de las personas durante los conflictos armados y tienen eminentemente una vocación mucho más humanitaria. Las normas que podemos ver en ese sentido, siguiente por favor, están, digamos, centradas en la protección individual de las personas que están en esos territorios ocupados. Es lo que lo que les comentaba, ¿no? ¿Cuándo empieza a operar? Porque esta es una cuestión importante. ¿Cuándo podemos decir existe control, existe ocupación beligerante o the law of occupation, ¿no? La ley o las normas sobre la ocupación beligerante, desde cuándo y cuándo acaba, ¿no? Entonces, primer requisito o primer cosa que tenemos que tener en consideración es, digamos, el control efectivo, ¿no? El control efectivo. En general, sobre el control efectivo, ¿no? Es importante anotar que primero debe haber una ocupación por parte de las Fuerzas Armadas de otro Estado, ¿no? Primer requisito. Eh, Segundo, esas Fuerzas Armadas deben tener la capacidad de ocupar temporalmente, ¿no? Ese territorio específico del Estado que está siendo, digamos, atacado, vamos a ponerlo de esa manera. Y esto es de facto, es decir, no está establecido en una norma jurídica, ¿no? No es consensual, ¿no? La ocupación beligerante no tiene carácter consensual, ¿no? Eh, es de facto, solo digamos dentro de las declaraciones de guerra, si es que se han dado, dentro de los conflictos armados entre digamos, dos partes contratantes o más, se da de carácter internacional, sucede la ocupación militar, digamos, de un frente de combate, ¿no? Que de repente se hacen las operaciones militares dentro de ese territorio y se ocupan puntos estratégicos del territorio digamos, de la otra parte, ¿no? Beligerante, para neutralizar su vía de suplemento, por ejemplo, ¿no? O carreteras, ¿no? Y en esas carreteras usualmente hay pueblos, hay ciudades, existen civiles. Entonces, ¿cuál es el destino de esos civiles? El Estado beligerante lo que va a hacer es tener la capacidad de establecer un gobierno de facto, administrar, digamos, el destino de los civiles en eso, ¿no? Ahí, como pueden ver la imagen, tenemos fuerzas ocupantes y una persona, bueno, que vive, digamos, en los alrededores y evidentemente realiza sus labores cotidianas, ¿no? Ustedes ya han visto el tema de principio de distinción, ¿no? Por lo cual se debe diferenciar entre civiles y Fuerzas Armadas, objetivos militares legítimos y personas que no pueden ser atacadas o se encuentran protegidas como los civiles, ¿no? Entonces eso ya ustedes lo conocen y las Fuerzas Armadas pues no pueden atacar civiles, ¿no? Ni propiedad privada. Pero aún así eso, digamos, es
durante las actividades de operaciones militares. La idea es conocer cuándo o definir, digamos, las obligaciones de los estados cuando ocupan ciertas partes del territorio, pero no necesariamente están realizando actividades militares todo el tiempo. La obligación general, vamos a ponerlo así, de las potencias ocupantes en los territorios es la de mantener el orden público, ¿no? Asegurar que la vida civil continúe su normal desarrollo, excepto cuando la operativo militar, los operativos militares lleguen a ese punto y se tenga que evacuar, ¿no? Esa evacuación de los civiles y además la prohibición de usar civiles como escudos para, por ejemplo, ponerlos en un edificio y no hacer que la potencia, el contendiente ataque ese edificio porque hay civiles, eso está prohibido. Excepto eso, la evacuación no debe ser vista, ¿no?, como una transferencia de civiles de un territorio a otro dentro del estado que está dentro del territorio controlado, ¿no? Que sea, digamos, no debe ser una excusa, ¿no? Porque la transferencia de civiles del mismo estado hacia otro, la transferencia forzada, estamos hablando, ¿no? No la evacuación, digamos. La idea es que la evacuación, cuando acabe el conflicto armado, las personas vuelvan a sus propiedades o a su vida civil normal, ¿no? Lamentablemente puede también ser que la evacuación, digamos, cuando vuelvan, sus casas y tales hayan tenido que ser usadas para fines militares. No se puede huir de esa realidad, pero en general la obligación de los estados beligerantes ocupantes es la de garantizar la vida de las personas, más allá de eso, y también sus propiedades, ¿no? Incluso dentro de las consideraciones ya de manuales militares se encuentra esto, como el manual francés, por ejemplo, de operaciones militares. Y también, no sé si por ejemplo ustedes han visto esa serie Band of Brothers, no sé si alguien lo ha visto, Hermandad, tal. Un soldado británico, un tanquista, le dice, bueno, un soldado americano le dice al, al soldado o al operador de tanques británico, le dice, destruye esta casa y cuando la destruyas vas a ver que el Tiger está escondido ahí de frente y que te tiene en su línea de tiro. Y le dice, mira, mis obligaciones no incluyen no la destrucción innecesaria de propiedad civil. No puedo destruir eso porque... Y le dice, bueno, pero te va a atacar, está escondido. Y le dice, no, yo te creo que te va a atacar, pero no puedo destruirlo. Está en mis normas. Efectivamente, el tanque sigue avanzando y queda a tiro del tanque que estaba oculto dentro de la villa de Carentán, ¿no? En esa época. O Newman, no me acuerdo cuál era. En ese sentido, vemos que ya existe normativa para la protección frente a la innecesaria destrucción de propiedad, ¿no? Evidentemente, cuando por necesidad militar, ustedes ya lo han visto también, principio de necesidad militar, se tenga que ocupar una propiedad privada o destruirla cuando se necesita garantizar una ventaja o la propia seguridad de la tropa, eso puede realizarse, ¿no? Si es realmente necesario hacerlo. Y bueno, en general, el segundo requisito de cuando podemos decir ya en este conflicto armado existe una obligación digamos, de un Estado beligerante frente a los ciudadanos de un territorio ocupado, cuando se estableciendo la seguridad pública, servicios públicos, el orden público, y sobre todo también es importante, y está en la Convención de Ginebra, en la cuarta, en esas normas, y también son normas de derecho internacional codificadas,
en esto, pero también están dentro del ámbito del derecho internacional consuetudinario humanitario, ¿no? También son normas o reglas. Y es hacer respetar en lo posible, ¿no? La fuerza de ley efectiva o manifiesta, ¿no? Eh, Tratar de respetar sobre todo a los jueces y administradores de justicia dentro del territorio ocupado. Las autoridades locales también deben ser respetadas y las Fuerzas Armadas deben trabajar o colaborar, digamos, en la continuidad de la administración o de lo que se conoce como la jurisdiccionalidad, ¿no? De un territorio específico. Es decir, para la fuerza ocupante beligerante, la temporal ocupación de sus Fuerzas Armadas le otorga jurisdiccionalidad, más no soberanía. ¿Ok? Jurisdiccionalidad, es decir, la administración del territorio en el tiempo en el que sus Fuerzas Armadas estén presentes ahí. Ejemplo, la administración, eso también, y como a colación lo traigo, eso también posibilita al Estado ocupante, ¿no? La alta parte contratante, a solicitar la ayuda de terceros, sobre todo en las labores de asistencia humanitaria. Por ejemplo, la ocupación de Estados Unidos de Irak, ¿no? Desde la guerra de Irak y la creación de una misión de Naciones Unidas para Irak, además de la continua administración de los Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas con las autoridades locales, ¿no? Sobre todo allí incluyó también la elaboración de una nueva constitución, la elección de nuevas autoridades, la administración de servicios públicos, colegios, además la creación de un nuevo régimen que, digamos, dicho sea de paso, también garantizó la independencia de los kurdos en el norte de Irak, de la parte kurda, y además también misiones de asistencia humanitaria en el territorio de Irak, ¿no? Totalmente. Es un ejemplo clásico, actual, moderno, digamos, de lo que es la ocupación beligerante de un estado, del territorio de otro estado, ¿no? De Irak. Lamentablemente, eso exacto, son situaciones límite y son diferentes porque entre Haití y Estados Unidos no existía un conflicto armado. Sin embargo, existe una doctrina muy debatible dentro del derecho internacional público que se llama Responsibility to Protect, responsabilidad de proteger, que garantiza o daría a estados muchos más, vamos a decirlo más con más potencia, ¿no? A otros estados de poder ingresar al territorio de otro estado aparte, de otro estado, y o con su permiso y tal, para realizar labores de ayuda humanitaria, ¿no? Hay unos que están de acuerdo, hay otros que no están de acuerdo, en el sentido de que podría ser un control político, geopolítico disfrazado de ayuda humanitaria. Otros dicen no, realmente los estados, por los principios de ayuda mutua y de buena convivencia de los estados, no, Naciones Unidas, en general, en el orden internacional actual, tienen la responsabilidad de ayudarse mutuamente y esto implica también, o puede implicar, digamos, la presencia de personal militar dentro de otro estado o de una misión. Lo importante acá es hacer la diferenciación de si de esa presencia es consensuada o no es consensuada. Si es consensuada, bueno, nosotros tenemos ejemplos muy claros aquí. A veces vienen delegaciones militares de Estados Unidos, se elabora una resolución legislativa que autoriza su presencia. Es el ingreso, ¿no? Y eso, evidentemente, es algo consensuado, ¿no? Ahí no hay ningún tipo de invasión, ¿no? Exacto. La diferencia cuando no es consensuado es por, usualmente, un conflicto armado de carácter internacional, ¿no? Como pasó en Irak, dentro también del marco de lo que sería la nueva doctrina
de las operaciones militares en defensa contra lo que se conoce como la guerra contra el terrorismo, ¿no? El terrorismo internacional. Cualquier Estado que, digamos, consienta o financie o no haga nada, digamos, o no realice acciones activas o de cooperación con el Estado, digamos, que está atacado por un cuerpo terrorista dentro del territorio de una parte del contratante, ¿no? La otra parte tiene derecho a ejecutar, digamos, una operación militar si así lo corresponde. Digamos, esto no está codificado en el derecho internacional humanitario, pero es una doctrina mucho más militar o geopolítica que a partir del año 2001, después de las Torres Gemelas, vino, digamos, más a reconfigurar todo lo que se conoce como el derecho, los conflictos armados, ¿no? Eh, estábamos viendo cómo digamos, las normas jurídicas que operan cuando una potencia militar extranjera ocupa el territorio de otra potencia, en un marco de un conflicto armado internacional. Estábamos hablando de que ese conflicto armado internacional se activa, ¿no? O esta ocupación, perdón, se activa cuando existe este conflicto armado internacional, cuando existe ocupación de un territorio de manera no consensuada con la presencia de fuerzas militares dentro del territorio de otra parte o contratante, ¿no? Por eso se llama ocupación beligerante. También, con una pregunta pertinente, lo diferenciamos de otras situaciones en las cuales pueden ser consensuadas la presencia de fuerzas militares que de repente son destacadas a otro país con el consentimiento de ese país, ¿no? De acuerdo a su procedimiento legal interno para la presencia de fuerzas militares, ya sea para ejercicios militares y para la provisión de ayuda humanitaria. También hablábamos, como en el ejemplo de Estados Unidos-Irak, ¿no? Que la ocupación iraquí, digamos, es un ejemplo, digamos, de ocupación beligerante en la cual un Estado ocupa a otro en su territorio y organiza no solamente los servicios, el mantenimiento del orden, los servicios públicos o la aplicación de la ley local, ¿no? Sino también gestiona lo que es la ayuda humanitaria y implica la realización de grandes cambios, ¿no? Como incluso el cambio de gobierno o de régimen, ¿no? Estábamos viendo entonces en ese sentido, y ahora, digamos, también lo hemos diferenciado de lo que es el control directo y el control indirecto, ¿no? Como unos subrequisitos de lo que se conoce como el control efectivo, ¿no? El control efectivo, no estamos más hablando que el control que tienen las Fuerzas Armadas de un territorio específico como consecuencia de la realización de un operativo militar, ¿no? En la sentencia, y esta es una sentencia que seguramente la he escuchado 1000 veces, porque es una sentencia que la recomiendo leer, aunque sea solo esa, es un poco larga, pero en la sentencia de Duško Tadić, en Dule y la Blasić también es bien interesante y también es, digamos, también es pertinente leerla, bueno, puedes leerse los resúmenes, pero es bien interesante leer la sentencia completa, ¿no? Dentro del marco del tribunal ad hoc, ¿no? Para la ex Yugoslavia, aparte de definir cuándo existe un conflicto armado interno o cuándo existe un conflicto armado internacional, ¿no? O de carácter no internacional, ¿no? Aparte de eso, establece que el control de las autoridades locales por parte del Estado activa la aplicación de las normas de ocupación beligerante. Es decir, se constituye como un requisito, y no solamente es una sentencia que podemos consultar como digamos, como una fuente anecdótica, sino que es realmente una fuente de derecho esa sentencia. Eh, las autoridades locales, o sea, que el Estado controle las autoridades locales, ¿no?
o coordine con ellas. Y en ese sentido, lo que podemos decir o lo que podemos concluir, cuando un Estado extranjero controla las autoridades locales del territorio de de un Estado que está ocupando dentro del marco de una beligerancia, no necesariamente con la presencia de operaciones militares, pero sí con la presencia de Fuerzas Armadas, podemos decir, de acuerdo a esta sentencia de Duško Talić, como se conocía a Duško Dule, que se activan la aplicación de las normas de la ocupación beligerante, ¿no? Esto que se conoce como el control indirecto. No necesariamente el Estado usa sus Fuerzas Armadas para imponer o mantener el orden y la ley en un territorio determinado, sino que a través de las autoridades locales, ya sea por coordinación o por imposición, organiza o sigue organizando la normal vida o el desempeño normal de la vida dentro de ese territorio, ¿no? Los pueblos que puedan existir ahí, las carreteras, los servicios públicos, hospitales, es decir, eh, o digamos, también se puede resaltar cómo Estados Unidos aplicaba sus diseños, sus técnicas de negociación con las autoridades locales en Irak y en Afganistán. Porque cuando estamos hablando digamos, conversar o cuando estamos hablando de llegar a un acuerdo con las autoridades locales, ¿no? Puede ser, puede, digamos, ser muy diferente en ciertas situaciones. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? En el que, por ejemplo, existe un conflicto armado entre el país A y B, ¿no? Entonces el país A ataca al país B y ocupa su territorio, ocupa la ciudad de Arequipa, ¿no? No puedo decir otra ciudad. Ocupa esta ciudad y lo primero que va a hacer es decir, ya, a mí yo qué obligaciones tengo para cuidar esta ciudad, para que continúe, mientras mis Fuerzas Armadas están aquí estacionadas, cómo continúo yo operando, ¿no? Porque necesito esta ciudad para ampliar mi control y ganar la guerra, por decirlo, ¿no? Un ejemplo. Entonces, ¿a dónde voy? A las autoridades locales, probablemente yo vaya a las autoridades locales de esa ciudad y realice una negociación, una conversación para que los servicios sigan funcionando y además para que se siga aplicando las normas jurídicas que se vienen aplicando dentro de ese territorio y por otro lado garantizar la seguridad de mis propias Fuerzas Armadas, ¿no? Necesariamente eso no incluye, ¿no?, a la participación directa en hostilidades o en lo que se conoce como LEVE más, que son fuerzas de resistencia o la conscripción que se pueden dar dentro de una ciudad para la defensa nacional, ¿no? Ese es un tema, digamos, que entra ya dentro del derecho internacional humanitario, específicamente en el principio de distinción y en las normas jurídicas para la conducción de hostilidades, ¿no? Pero en lo que respecta a los civiles, las autoridades locales me pueden servir, ¿no?, para, digamos, continuar la administración normal, ¿no? Pero por otro lado, en situaciones como en Afganistán, Irak, donde existen familias, grupos, digamos, de locales, autoridades locales, que no tienen las características de autoridades electas, sino una característica un poco más tribal, digamos, de hecho de ser familias enormes o grupos enormes, ¿no?, que controlan ciertas partes y que conviven dentro de un territorio específico, que no necesariamente entran en conflicto entre ellas, pero, digamos, no tienen una característica de un alcalde o de un gobernador regional elegido, ¿no? Cuando no tienen esas características, como digamos esas son las características en Irak, que aparte de tener su gobierno central, tiene autoridades locales que ejercen cierta autoridad, ¿no?, de que no son elegidas, sino que son más, digamos, de carácter nuclear, que son muchas familias, ¿no? Allí, Estados Unidos, por ejemplo, evaluó y dijo, yo lo que quiero tener es a todas esas autoridades locales de mi parte,
¿no? Y en contra de los talibanes. Entonces ahí viene la labor de como fuerza ocupante, ¿no? El ejército realizar una labor de negociación y, digamos, para esto hay todo un manual específico de desescalamiento, porque evidentemente esas familias locales te van a ver a ti como un invasor, algunas van a apoyarte, otras no. Entonces aquí, digamos, va a depender mucho de estratégicamente qué va a convenir a la Fuerza Armada extranjera para controlar el territorio, ¿no? Y esas es, digamos, un poco las anécdotas del requisito de control directo, es decir, mis Fuerzas Armadas mis Fuerzas Armadas administran el orden público de ese territorio sin depender o sin el consentimiento de las autoridades locales, ¿no? O yo ejerzo control digamos, a través de las autoridades locales. Las autoridades locales organizan y continúan aplicando las normas que se aplican en un territorio determinado, pero con mi dirección, como yo fuerza ocupante, ¿no? Luego, bueno, Pictet fue uno de los primeros en darse cuenta que existía una divergencia en el ámbito de la fase de invasión, vamos a decirlo así, porque Pictet fue el primero que hizo un comentario de 1954 a las normas jurídicas existentes en el derecho internacional humanitario, incluso antes de la existencia de los convenios de Ginebra. Pero bueno, saben que ya hay otro comentario también de los convenios de Ginebra del año, no, del año 2013 aproximadamente, y en la cual él habla del enfoque territorial y del enfoque individual. No justamente lo que les estaba comentando. Hay normas jurídicas que se centran más dentro del enfoque territorial, es decir, qué obligaciones tengo yo como por parte contratante cuando ingreso a un territorio y además el enfoque de a qué personas tengo que respetar cuando yo hago esa entrada al territorio, a un territorio que no es el mío, ¿no? Es de otra parte contratante, que está involucrado en un conflicto armado con mi Estado, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar de control efectivo, ¿no? Y es que la ley de ocupación no tiene tiempo específico, no es un año, no son 2 años. ¿Cuándo empieza? Cuando se activa con la entrada de las Fuerzas Armadas beligerantes a ese territorio, al territorio del Estado A, por ejemplo, por parte del Estado B, ¿no? Puede ser 1 año, 2 años, 10 años, 12 años. ¿Cuánto duró la invasión de Irak? Aproximadamente unos 16, 17 años, ¿no? Acabando el 2022, el año pasado. No sé si ustedes vieron los videos cuando las Fuerzas Armadas estadounidenses dejaban el aeropuerto, ¿no? Y sabían porque los talibanes ya iban a tomar el control de todo, ¿no? Querían escapar la gente, ¿no? Exacto, claro. Eh, entonces, empieza cuando existe la ocupación, ¿no? Que yo mencionaba por parte de las Fuerzas Armadas y termina, y lo vamos a ver de varias formas, pero en principio termina cuando las Fuerzas Armadas del Estado B, que está invadiendo el Estado A, se retiran y nuevamente las Fuerzas Armadas del Estado A toman control, ¿no? Ahora bien, la obligación del Estado ocupante B es no trastocar el status quo que existe dentro del territorio que ocupó. ¿Por qué? Porque hemos hecho la diferencia de jurisdiccionalidad y soberanía. Ninguna ocupación militar te da soberanía. Tú no puedes, está prohibido por el derecho internacional, ir a un estado, otro, no, actualmente, de eso estamos hablando actualmente, antes no era así, ¿no? Siglo XVII, XVIII, XIX, la principal forma de lograr objetivos políticos era el control territorial por una potencia extranjera, ¿no? Ahora, el nuevo sistema de tratados de Naciones Unidas,
que crearon los estados, el nuevo orden mundial, ya que va más allá del orden mundial de balance, ¿no? Antiguo, garantiza que ningún estado puede entrar y controlar y anexarse esos territorios. Por eso vemos las maniobras geopolíticas, legales, que realiza Rusia hace ya varios años cuando se involucra en conflictos armados internacionales de manera, digamos, muy manifiesta, ¿no? Por ejemplo, emitir visados rusos a pobladores para que estos pobladores luego evidentemente, comparten una frontera y comparten una habla rusa, ¿no? Caso de la guerra de Georgia, 2008, ¿no? De Osetia del Sur, en el cual se empezó una campaña de rusificación, por decirlo de alguna manera, para luego la anexión posterior de ese territorio con fines geopolíticos. Lo estamos viendo ahora también, digamos, la anexión de territorios por parte de una potencia extranjera mediante un plebiscito de esos territorios y la ocupación militar consecuente, ¿no? O digamos en protección de esos ciudadanos rusos, ¿no? ¿Les suena familiar? Ustedes seguramente, ¿quién decía eso? Yo estoy protegiendo a mis ciudadanos alemanes en los Sudetes, el señor de bigotito, ¿no? Ya ustedes saben esa historia y lamentablemente eso se está ocurriendo con el derecho internacional público también y también es una grave violación del derecho internacional público, eso hay que tenerlo muy en claro. Un Estado no puede anexarse ningún territorio por medio de la guerra, está totalmente prohibido, y menos por la anexión de territorios. Es por eso que cuando hablamos de las normas de ocupación beligerante, lo que pretenden estas normas es garantizar no solamente la vida de los ciudadanos que están en ese territorio ocupado, sino el status quo, quiere decir la forma de vida de las personas, los servicios públicos, la manutención del sistema de justicia, ¿no? Y mantener el orden público, que viene también por la persecución de los delitos dentro de este territorio, la protección de las Fuerzas Armadas que están estacionadas temporalmente, ojo, temporalmente en un territorio específico, ¿no? Que puede cambiar incluso de manos. ¿Por qué? Porque las líneas del frente son cambiantes, ¿no es cierto? Debido a las operaciones militares. Son cambiantes, entonces una ciudad que puede haber estado en manos del Estado A puede terminar pasando al Estado A, no, al Estado B, digamos, ¿no? Por poner el ejemplo, ¿no? Y ese Estado va a retomar el control, pero en ningún momento ese Estado perdió la soberanía de su propio territorio. O sea, eso hay que tenerlo muy en claro. La administración de los estados no implica la pérdida del territorio, simplemente es una consecuencia de la presencia de Fuerzas Armadas por la existencia de un conflicto armado de carácter internacional. Es decir, para ponerlo en palabras simples, ya que el principal teatro de operaciones puede ser dentro de los territorios de dos estados parte, hay que dar normas que permitan a los estados o darles obligaciones a los estados, que son obligaciones lógicas y naturales, ¿no? Creemos un marco jurídico de obligaciones de los estados mientras sus fuerzas armadas están dentro de ese territorio, ¿no? Es una consecuencia, esta es una normas jurídicas de consecuencia. Queremos regular qué cosas están prohibidas y qué cosas deben hacer los estados que ocupan otros territorios, ¿no? Ahora bien, puede ser que la línea de frente se estabilice o el estado, digamos, el estado A que fue invadido, invada el estado B, ¿no? Las normas que operan en ese sentido también se aplican para el estado A, que está invadiendo el estado B, que anteriormente había obtenido la presencia de una fuerza armada en su propio territorio, ¿no? Mientras que una potencia extranjera, esto hay que tenerlo muy en claro, mientras que una potencia extranjera esté presente con sus fuerzas armadas en otro territorio, ¿no? De manera temporal se aplica
las normas de ocupación beligerante, ¿no? O sea, las normas jurídicas nacionales se mantienen en toda la medida de lo posible. Ahora bien, hay la pregunta que Dylan Johnstein, un abogado especializado en el tema de ocupación beligerante, se pregunta y dice, ¿qué pasa cuando hay normas jurídicas que van en contra de mis Fuerzas Armadas o van en contra de los civiles? ¿No? ¿Yo puedo modificarlas? O sea, ¿puedo entrar a modificar esas normas jurídicas? Es una pregunta para el debate, pero en principio los estados ocupantes pueden realizar todas aquellas acciones para garantizar la seguridad de sus propias Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Qué pasa si el Estado, antes de que ocupe ese territorio, se emite una ley que diga todas las personas, todos los civiles, ¿no? Ahora van a ser miembros de la resistencia interna del Estado, ¿no? Partisanos, ¿no? ¿Qué puede hacer el Estado que está ocupando, digamos, ¿no? Puede, bien es cierto, puede eliminar esa ley, a menos que sea una ley de conscripción general, ¿no? Si es una ley de conscripción general y lo que se conoce como le ven más, seguramente ustedes lo han visto, ¿no? Ya forman parte de las Fuerzas Armadas y por tanto son objetivos militares legítimos, ¿no es cierto? Pero mientras sean civiles y hay una norma jurídica que esté afectando al Estado ocupante, el Estado ocupante puede gestionar la administración directa o indirectamente a través de las autoridades locales para salvaguardar la integridad de sus Fuerzas Armadas. Eso es, digamos, debatible, o cuando, por ejemplo, los estados, y lo que pasó ¿no? en lo que se conoce como, digamos, el teatro de operaciones del Medio Oriente, ¿qué pasa cuando yo entro de regímenes dictatoriales? ¿Mantengo yo el régimen dictatorial o traigo la democracia? En principio, normas jurídicas como el derecho internacional humanitario no llegan a esas consideraciones geopolíticas específicas, pero está la obligación de mantener por lo menos la mayoría de las normas jurídicas del estado donde yo estoy, normas jurídicas domésticas del estado que yo estoy ocupando, ¿no? A menos que éstas sean, pues, contrarias a mis Fuerzas Armadas. En principio, yo les diría, en mi opinión, que los regímenes políticos de otros estados en el cual yo estoy en guerra, ¿no? En un conflicto armado, no deberían ser cambiados, porque el conflicto armado se gestiona o ocurre cuando es inevitable o cuando ya escala, digamos, un conflicto de carácter geopolítico que no puede ser resuelto con las vías pacíficas de resolución, ¿no? Ante Naciones Unidas, o arbitraje o mediación, ¿no? Sucede la guerra. Pero esa guerra no justifica que otro Estado venga y modifique mi régimen jurídico, por más bueno que eso pueda ser, ¿no? O sea, claro, porque finalmente se vuelve un instrumento de cambio de regímenes a nivel internacional, como pasó, ¿no? Digamos, eh, se cambió, digamos, a regímenes más democráticos, ¿no? Entonces, ya para ir redondeando un poco la pregunta, en la medida de lo posible, los estados no deben cambiar las normas jurídicas existentes, ni de a poco dejar de aplicar el derecho interno existente en los territorios que ocupan, ¿no? Eso en el ámbito de la manutención del orden, ¿no? Bien. ¿Cuándo termina de operar? Ya vimos cuándo empezó, ¿no? Si hasta acá hay alguna pregunta, si no ha quedado claro, podemos retroceder la diapositiva, podemos volver a comentarlo, ¿no? Pero ya vimos cómo inicia las normas de aplicación del derecho a ocupación. Ya, ahora, ¿cuándo termina? Retirada de la fuerza o pérdida del control efectivo, ¿no? Como les decía, ¿no? Es siempre temporal, ¿no? Ahí he puesto caso excepcional de territorio palestino porque ese es un caso sui generis, ¿no? Es un caso sui generis del Estado palestino en el cual, como les decía al inicio de la presentación,
No sabemos, o sea, es control efectivo, no controla territorialmente. Ahorita que hay operaciones militares, debemos considerar su presencia como ocupación beligerante. Hay algunos que dicen que sí, hay algunos que niegan la ocupación beligerante porque lo que comentan es que Palestina no es un Estado, ¿no? Entonces, nosotros lo que podemos decir, ok, no es un estado porque dicen, bueno, no califica, no tiene una población, no tiene un territorio continuado. Claro, pero otros dirán, bueno, en sucesivas opiniones de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Como por ejemplo, la opinión consultiva sobre la construcción de un muro en el West Bank, en el territorio de Palestina, en el cual la Corte dice claramente es ilegal que tú construyas un muro como medio de protección, porque lo que estás haciendo es separar el territorio que estás administrando por ocupación. Recuerden que después de la Guerra de 6 días, Israel expande su territorio originalmente, ¿no? De 1967, expande su territorio y luego hay un armisticio. Pero ese armisticio es simplemente el cese de hostilidades, pero no quiere decir ningún tratado de paz que implique la consecución o la anexión de territorio. Entonces, si queremos ser eh, muy a rajatabla con las normas jurídicas, debemos decir, ok, entonces creo que en un 90% podemos concluir que Israel está ocupando el territorio palestino porque viene a causa de un conflicto armado internacional donde participan varios estados, ¿no? Y además solamente hay un armisticio, ¿no? No hay un tratado de paz, ¿no? Que defina límites incluso, porque puede existir un tratado de paz que defina límites, ¿no? Como nosotros lo hemos tenido. Eh, y en ese sentido, clásicamente el control del territorio es siempre temporal, pero ya vemos que existen ejemplos en los cuales pasan los 10 años. La situación de Israel con Palestina es un caso sui generis, ¿no? En el cual hay una ocupación constante, incluso hay una ocupación, como le decía al inicio, hay una ocupación casi subrepticia, ¿no? Eh, y también, ¿qué para decir de los asentamientos que Israel construye, digamos, en la West Bank, como supuestamente formas de garantizar la seguridad de su ejército? Pero claro, son colonos, ¿no? Son colonos, entonces eso también está prohibido en la ley de ocupación. Que, por ejemplo, yo como Estado B entro al territorio del Estado A y me traigo 20.000 colonos a la ciudad y empiezo a reemplazar la población civil del estado A ocupado con mi población. Entonces, después de 20 años, no, acá hay ciudadanos del estado B, no hay ciudadanos del estado A. Y los ciudadanos del estado A, ellos han huido, han ido más arriba, ¿no? Entonces, eso implica, digamos, o es una forma de asegurar no solo el control, sino adquirir soberanía, lo cual está prohibido, como lo recalcamos, ¿no? Por el derecho internacional humanitario y por el derecho internacional público. Entonces, la transferencia, ¿no? No solamente de civiles, sino también de desplazados internos, porque la guerra o las operaciones militares ocasionan la destrucción de propiedad y los refugiados internos, o sea, porque bueno, o sea, los civiles huyen del teatro de operaciones, ¿no? Y caminan o van o por medios de transporte a otras partes del territorio ¿no? del estado que está siendo ocupado, ¿no? Entonces, eso se conoce como desplazamientos internos, ¿no? Eh, como potencia extranjera que estoy ocupando, puedo pedirle a una tercera parte o yo mismo organizar campos de refugiados provisionales para darle a la población civil servicios básicos, salud, ¿no? Lo que no puedo hacer es transferirlos o moverlos a otras partes del territorio o yo transferir mis propios civiles dentro. Tampoco puedo, ya lo digo a colación, lo vamos a ver también, tampoco puedo conscribir a la población local para mi propio ejército.
Tampoco puedo, por ejemplo, modificar las normas jurídicas de esa parte del territorio y decir ley de conscripción general, todos son asimilados a mis Fuerzas Armadas, ¿no? Eso está totalmente prohibido, ¿no? Bien, entonces, ahí les pongo, ¿no? Recordar, no existe adquisición de soberanía en ninguna circunstancia, ¿no? Mientras actúe las normas jurídicas del derecho internacional humanitario. El Estado ocupante puede retirar voluntariamente o el desplazado puede intentar recuperar el control a través de las hostilidades, lo cual es totalmente, no solo es legal, sino es lógico, ¿no? Una ciudad importante que yo necesite controlar para controlar un valle o grandes extensiones de terreno, va a ser para mí un objetivo militar legítimo y va a ser un objetivo militar que yo necesito volver a controlar. Entonces voy a organizar un operativo militar para poder nuevamente retomar el control de esa ciudad, que me pertenece por estar en mi territorio, ¿no? Se termina solo en relación al tiempo, ¿no? La ocupación beligerante o las obligaciones de la ocupación beligerante se termina solo en relación al tiempo y la inhabilidad del Estado ocupante de controlar efectivamente el territorio en disputa. Ahora, no solamente el Estado beligerante que ocupa un territorio puede, puede retirar sus fuerzas armadas sin mediar ningún operativo militar, ¿no? Allí está perdiendo el control efectivo del territorio, ¿no? Pongo la imagen de la retirada de los soldados americanos, ya no están controlando efectivamente ese territorio. Los que toman control de ese territorio, ¿no? Es la jurisdicción vuelve al estado original, es decir, al estado que había sido ocupado, ¿no? Por ejemplo, retirada de Alemania y Japón y retirada de Israel de la Franja de Gaza en el 2005, ¿no? La retirada de los aliados, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y también después de Japón, evidentemente le da a las nuevas autoridades locales el control efectivo de su territorio, ¿no? No la soberanía siempre les perteneció. Simplemente vuelven a controlar efectivamente la administración de esos territorios, ¿no? Eh, y la retirada de Israel de la Franja de Gaza en 2005, el 2005 hubo un operativo enorme en la Franja de Gaza, que a decir verdad, la gente de la Franja de Gaza son refugiados de su propio Estado, ¿no? Son desplazados internos en realidad, ¿no? Eh, Cuando Israel se retira, ¿no? Deja digamos, quizás en el futuro las operaciones de la IDF dejen cesen las hostilidades y se retiren, van a perder el control efectivo del territorio de la Franja de Gaza hasta donde hayan llegado. Sin embargo, como les decía, este es un caso sui generis, porque Israel controla por aire, mar y tierra la Franja de Gaza, nadie puede salir por mar, no hay vuelos internacionales, a menos que Israel lo permita. Los servicios públicos y la luz está controlada. No sé si recordarán que al inicio de las nuevas hostilidades en la Franja de Gaza cortaron absolutamente todo el alumbrado, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que Israel tiene control sobre esos, ¿no? Entonces la discusión es, si sus Fuerzas Armadas no están dentro, pero puede controlar los servicios, la luz, el agua, porque el agua también lo cortaron, ¿no? Control efectivo, control no es control efectivo. Y además es importante eso, y también lo traigo un poco a colación, aunque no voy a entrar mucho en eso, es importante eso también para que ustedes vean. Yo les aconsejo entrar a EGIL en internet, ¿no? Ponen EGIL, este es es una página se llama European Journal of International Law, que una revista de derecho internacional en donde hay artículos muy interesantes, pero hay un artículo de Mirko Milanovic en el que habla cómo clasificamos el conflicto armado existente entre Hamas y Israel, ¿no? Es un conflicto de carácter no internacional porque Hamas no es un ejército de Palestina, o
Es un conflicto armado de carácter internacional porque consideramos a Israel como ocupante, ¿no? Porque está ocupando un territorio palestino, pero está en guerra contra un grupo armado hostil, ¿no? Entonces, son cosas que a veces los abogados de derecho internacional tienen que hacer malabares para poder aplicar las normas jurídicas existentes, porque los regímenes existentes de derecho internacional humanitario no llegan a clasificar totalmente las posibilidades que existen dentro de los conflictos armados, ¿no? Entonces, y yo lo recalco, el derecho internacional público es lo que los estados quieren que sea. Mientras los estados no regulen o hagan nuevas convenciones en donde se diga que para resolver o no hagan o no, digamos, aclaren esos temas, se tiene que seguir aplicando la normativa que nosotros tenemos, ¿no? Y a los juristas nos toca ser creativos, ¿no? Porque los abogados a veces tenemos que ser creativos para argumentar o ver cómo, por ejemplo, en ese conflicto armado específico, ¿no? Cómo aplicar el principio de humanidad, ¿no? O sea, qué normas jurídicas protegen más a las personas, ¿no? Eh, y bueno, a opinión, algunos tienen la opinión de que es un conflicto armado no internacional porque jamás es pues una organización terrorista, pero otros tienen otra idea en la cual, a pesar de que jamás es una organización hostil, un grupo hostil armado, ¿no? Eh, Se deben aplicar las normas de la ocupación territorial en ese caso específico, porque, digamos, protegen más a los civiles en Gaza y en la West Bank, ¿no? Bueno, no me quiero extender mucho en ese tema, pero sí les conmino a que puedan investigarlo porque es muy interesante cómo se aplican las normas de derecho internacional humanitario, sobre todo para la clasificación. Yo personalmente creo que la clasificación de los conflictos armados es el primer paso para saber qué normas vamos a aplicar. Si bien es cierto que el derecho internacional humanitario aplicado a los conflictos, a los CAI y a los CANI, se acerca mucho, ya en todo este desarrollo, desde el 49, se acerca mucho digamos, los regímenes de protección. Ustedes han visto que por el artículo 2 y el artículo 3 común hay grandes diferencias en el tratamiento no solamente de los civiles, sino de los combatientes y de los miembros de grupos armados hostiles, ¿no? Que no tienen el mismo régimen, eso ya seguramente lo han visto en el curso también, ¿no? Bien, entonces, eh, la, la Cruz Roja Internacional justamente ha dicho que en ciertas circunstancias se mantendrán ciertas obligaciones de la ocupación beligerante cuando se mantengan elementos clave de autoridad, ¿no? Así lo ha llamado, elementos clave de autoridad. Cuando evidentemente mis Fuerzas Armadas no están presentes en el territorio, pero yo tengo una forma de controlar esos servicios, ¿no? Entonces, aún se debe aplicar las normas jurídicas de ocupación beligerante. Yo pienso eso también, ¿no? Yo pienso que si un Estado tiene la habilidad de controlar a otro Estado por su definición territorial específica, recordemos que la Franja de Gaza pues tiene el tamaño de San Borja y de San Isidro juntos, ¿no? Y ahí viven casi millones y millones de personas que son desplazados internos y que van de norte a sur porque no pueden ir a otro lado y tampoco hay otras potencias que estén organizando ayuda humanitaria. Entonces, lamentablemente es una situación sui generis que creo que lo mejor es establecer normas más protectivas, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuándo termina de operar? Seguimos. Consentimiento genuino de una fuerza militar extranjera, ¿no? Sucede cuando el Estado consiente la presencia continua de una fuerza militar extranjera. Viene acompañado con la transferencia de autoridad a los sectores locales, la potencia extranjera controlará de facto, ¿no? La Convención de Ginebra, la cuarta, que es la que desarrolla todas estas normas, ¿no? Los habitantes siguen gozando de protección aun cuando se dé un cambio en el gobierno o control por acuerdo de las partes beligerantes. Es decir, cuando hay un cambio de gobierno, cuando hay un cambio de autoridades entre las partes beligerantes, ¿no?
los civiles no pueden sufrir el cambio, digamos, no pueden sufrir ninguna consecuencia por el cambio de regímenes, ¿no? En acuerdo con el Estado beligerante, ¿no? Por ejemplo, en Irak, el cambio de régimen, ¿no? Por acuerdo, ¿ah? Por consciente acuerdo de la población civil y del Estado ocupante, ¿no? Y en el caso de la República Alemana Federal, recuerden que ahí hubieron dos Alemanias, una creada por la Unión Soviética y otra creada por los aliados en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se entiende que fue por consentimiento de las autoridades locales, ¿no? Aunque más, si hablamos en términos geopolíticos, fue más una imposición, ¿no? Eh, Luego, ¿cuándo termina de operar? Otra forma, acuerdo de carácter político sobre el estatus territorial. Eso es lo que quería llegar. Se puede dar a través de un acuerdo político para la anexión de una parte del territorio, ¿no? O de toda la extensión territorial por el Estado ocupante. Eso también está regulado en el derecho internacional público, los casos en donde hay una absorción de un Estado A, absorbe un Estado, ¿no?, B a su territorio, ¿no? Se unifican los territorios. Puede ser un carácter político sobre el estatus territorial, ¿no? Ahí, ¿qué pasaría? Por esa parte o por la totalidad, las normas, una vez firmado ese acuerdo de paz, las normas jurídicas de la ocupación beligerante cesan de aplicarse y se aplican las normas jurídicas del Estado ocupante en tiempos de paz. O sea, las normas civiles, las normas domésticas, las que siempre ahorita están ocupando, las que ahorita están teniendo prevalencia, ¿no? Es decir, el régimen de derechos, derecho internacional de los derechos humanos o los derechos fundamentales de la Constitución del Estado que ha ocupado, ¿no? Ya las normas respecto a la ocupación beligerante cesan porque ya no existe un conflicto armado de carácter internacional, sino deja de existir, ya se aplica el derecho de la paz. Además, puede acordarse la creación de un Estado independiente en parte o en toda la extensión territorial. También es posible, ¿no? Es la parte, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en que las partes que han sido anexadas a Rusia, ¿no? En todo el corredor desde Crimea hacia el territorio ruso que existe en la parte de Ucrania, todas esas provincias, esos oblasts, deciden ya no ser de Rusia ni de Ucrania, sino que deciden tener un estado propio. Entonces, esas localidades hacen un referéndum y los estados beligerantes hacen un tratado de paz y reconocen la existencia de un nuevo estado, ¿no? Ruski, por ejemplo, ¿no? Eso también puede suceder. Allí, ¿qué pasa? Ese estado nuevo emite una constitución y se aplica nuevamente el derecho de esa constitución y de las normas locales que existían seguramente en ese territorio y deja de operar las normas jurídicas de la ocupación beligerante porque el tratado de paz acaba con todo conflicto armado, ¿no? Ahora estamos viendo, ahorita estamos viendo casos que pueden darse, ¿no? Con modificación de la extensión territorial, ¿no? Esos acuerdos dentro del derecho internacional público están permitidos, pueden existir, ¿no? No es lo ideal, en mi opinión, pero pueden existir, ¿no? Solamente vean la ex Yugoslavia, todos los estados que surgieron con sus propias constituciones después de esa guerra, ¿no? Además, digamos, la Corte Internacional de Justicia puede resolver una disputa territorial, ¿no? Puede, después de un conflicto armado, ¿no? Los estados pueden ir a la Corte Internacional de Justicia y decir, tenemos este problema de delimitación, yo pienso que estos 50.000 hectáreas de metros cuadrados me pertenecen a mi territorio, el otro estado dice que no, resuélvalo.
¿no? Se resuelve, ¿no? De repente con una línea equidistante que es sus últimas decisiones de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Y resolver la disputa que se incluso puede darse en un ámbito de un tratado de paz entre ambos estados ya no solamente la decisión. Y en ese sentido, porque la decisión como tal es aplicable directamente, es como una sentencia ejecutable, ¿no? No se necesita de ningún, digamos, implementación previa, ¿no? Las decisiones de la Corte Internacional de Justicia son aplicables directamente, tienen jurisdiccionalidad, se pueden aplicar directamente a los estados, ¿no? No necesitan ser homologadas o ejecutadas por otro acuerdo posterior, lo cual no impide que los estados puedan, en estos casos específicos que comento, puedan establecer su propio tratado de paz, ¿no? En el cual incorporarán seguramente las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Eso, digamos, puede suceder entre dos estados, ¿no? Con disputas territoriales, el cual han estado involucrados en un conflicto armado internacional, ¿no? Nuevamente, el tratado de acuerdo al cual sea el que se llegue, elimina o cierra la aplicación, la operatividad de las normas de la ocupación beligerante y vuelve nuevamente a aplicarse los derechos fundamentales, las normas jurídicas civiles, el derecho penal, el derecho civil, el derecho a los contratos, el derecho económico, todo el cuerpo jurídico que se aplica en los momentos de paz, ¿no? Eso hay que diferenciarlo muy bien, no solamente en este ejemplo, sino digamos, en general al derecho internacional humanitario, ¿no? Ustedes seguramente han visto ya cuando estamos ante un conflicto armado y cuando no estamos en un conflicto armado. Hay un umbral de hostilidades, hay un umbral que debe sobrepasarse para decir estamos frente a un conflicto armado, ¿no? Sobre todo en los conflictos armados de carácter no internacional. Bien, las anexiones unilaterales, es decir, sin el consentimiento de las partes beligerantes, solamente con la acción de una parte beligerante, usualmente el ocupante, no tendrán afecto alguno en el estatus territorial ante el derecho internacional público. Para el derecho internacional público, ahorita el territorio ocupado por las fuerzas de Rusia es territorio del Estado de ucraniano. Por más que Rusia diga este territorio es mío, ¿no? Aquí viven muchos rusos, ¿no? Yo estoy protegiendo a mi comunidad rusa, ¿no? En los mapas, en el mapamundi, ese territorio le pertenece a Ucrania, ¿no? En los mapas de Naciones Unidas y el derecho internacional público, ese territorio sigue siendo parte de Ucrania, ¿no? A menos, y ya se está diciendo, que va a haber un tratado de paz entre ambas naciones que reconozca la anexión de Rusia de ciertas partes del territorio de Ucrania firmado por ambas partes, ¿no? Lamentable, pero es legal, ¿no? Solo con el consentimiento de ambos estados, no unilateralmente. Bien. Como ejemplo, también ya hemos hablado, ¿no? De Israel. Tampoco quiero extenderme tanto con ese tema, no quiero aburrir tanto con el tema de Israel, pero es muy interesante, ¿no? Yo también les conmino a que investiguen bastante sobre ese tema, que ahorita está modificando, está dando muchos retos al derecho internacional humanitario, ¿no? Si uno ve el mapa digamos, si uno ve el mapa del West Bank, cómo era hace 80 años, perdón, hace 20 años, cómo es ahora, se va a dar cuenta que ha habido una ocupación progresiva de la población en territorio que, entre comillas, legalmente le pertenecería a Palestina, que es el West Bank, ¿no? Y la construcción del muro, ¿no? Que separa, digamos, estas zonas. Siguiente, por favor. Ya para ir terminando. Bien,
Ahora, hay casos específicos, ¿no? Hay casos importantes. El caso de las administraciones multinacionales. El derecho internacional humanitario se pregunta, ¿los consideramos eh, como ocupación o no? ¿Es ocupación beligerante si un territorio está bajo administración multinacional o no es ocupación beligerante? No, bien, no es ocupación beligerante. No se tiene se debe distinguir de la creación de misiones multinacionales en la plataforma de Naciones Unidas respecto a la administración o apoyo en la administración de ciertos territorios, ¿no? El UNTAED en el Timor del Este, ¿no? El UNMIC, que era una administración interina de Naciones Unidas para el territorio de Kosovo, pueden ver la imagen ahí en pantalla. Estas misiones no consideran que la ley de aplicación se aplica a sus mandatos. ¿Por qué? ¿Por qué no se aplica la ley de ocupación? Es una cuestión muy simple. ¿De dónde surgen estas misiones multinacionales? ¿Cómo son creadas? Por Naciones Unidas, ¿cierto? Ya, entonces, si Naciones Unidas, el Security Council, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas las autoriza para administrar, quiere decir que no surgen de la beligerancia de dos altas partes contratantes. No están dentro o no están consideradas como conflictos armados internacionales, ¿no? Porque gozan del consentimiento o la voluntariedad, como en el caso del UNMIC de la Yugoslavia, United Nations Mission for Interim Kosovo, UNMIC, ¿no? Después del gran bombardeo que hubo en su territorio, digamos, dejó voluntariamente la administración de Naciones Unidas de manera temporal, no surge, digamos, de un conflicto armado. ¿Por qué? Porque Naciones Unidas solamente actúa, ¿no? O autoriza de última ratio la Fuerza Armada, no solamente en casos de self-defense, ¿no? Solamente en casos de defensa o cuando, digamos, existe la necesidad de enfrentar lo que se llama el crimen de agresión, porque ya existe el crimen de agresión, ¿no? La agresión unilateral de un Estado. Pero claro, estas son consideradas, ¿no? Por Naciones Unidas. Pero claro, ahorita, ¿qué misiones de paz hay? Perdón, misiones de paz no, perdón. Misiones de administración pueden haber si Rusia o Estados Unidos van a vetar las resoluciones de esas resoluciones. No existen, ¿no es cierto? Porque usualmente en territorios donde hay, digamos, conflictos geopolíticos, las van a vetar, ¿no? Pero sin embargo, el derecho internacional humanitario tiene normas jurídicas específicas y obligaciones que pueden ser una guía para la protección de personas, de propiedades y bienes. Esas normas jurídicas pueden informar no solamente a estas misiones, ¿no? Evidentemente, sino también a los manuales militares de los estados beligerantes, ¿no? En caso de, digamos, la construcción de operaciones militares, ¿no? Dentro de los manuales no solamente tenemos normas sobre el targeting o sobre la planificación de los operativos militares, no solamente están los ajos, sino también por qué no incluir o por qué no también ver qué hacer o establecer en el ámbito de los conflictos armados internacionales, ojo, las obligaciones del Estado frente a territorios ocupados, ¿no? Bien, entonces el derecho internacional humanitario puede ser una guía para la protección de personas, propiedades y bienes, ¿no? Que dentro de los territorios ocupados. Siguiente, por favor. Bien, ahora pasamos ya en nuestra última media hora a específicamente hablar
de las protecciones que tienen los civiles en los territorios ocupados. Al inicio hemos visto las situaciones en las cuales opera las normas jurídicas de la ocupación beligerante y cuando dejan de operar. Primera cosa que hay que tener en cuenta, la existencia de un conflicto armado internacional entre dos o más partes beligerantes, con un control efectivo del territorio, de manera directa o indirecta, a través del control directo por parte de las Fuerzas Armadas o el control a través de autoridades locales. Ya la Cruz Roja Internacional ha dicho que en ciertas situaciones, mientras hay un display o haya una manifiesto control territorial por parte del Estado ocupante, aunque se haya retirado, se deben preferir mantener las normas que protegen a los civiles, ¿no? Y se acaba ante tratados de paz que acaben con las hostilidades, el retiro voluntario de las Fuerzas Armadas del territorio ocupado o la retoma del territorio ocupado por parte de la otra parte, por parte de las Fuerzas Armadas de ese territorio ocupado, ¿no? En todo caso, lo que se puede resumir de esas normas es que cuando las Fuerzas Armadas, y aquí el derecho a ocupación gira en torno a las Fuerzas Armadas, cuando las Fuerzas Armadas no estén presentes en el territorio, deja de aplicarse, ¿no? En general. Y de aplicarse las normas dentro del territorio ocupado, sí. O cuando exista un acuerdo de paz o cese de hostilidades, ¿no? El armisticio es un caso, ya lo hemos dicho, o cese o un armisticio o cese de hostilidades temporal, lo que pasa, por ejemplo, en Armenia con Azerbaiyán, que tienen hostilidades hasta cierto punto y luego hacen un armisticio o hacen un cese al fuego, que se conoce. Están en estado de guerra, pero dejan de ejecutar operativos militares. Allí, dependiendo de la línea de frente y del territorio de ambas partes, uno va a determinar que si hay partes del territorio, como Nagorno-Karabaj en este caso, que están con la presencia de fuerzas militares, entonces se aplica la ley de ocupación, ¿no? En conclusión, ya para terminar lo que es la parte de la aplicación de esa normativa, ¿no? Siempre se va o se debe tener en cuenta que la presencia de fuerzas militares extranjeras en el territorio de otra parte contratante no genera soberanía, sino solo la administración jurisdiccional temporal de los servicios y de la forma de vida y de las protecciones civiles en el territorio ocupado, ¿no? Ahí en nuestra imagen, ¿qué pueden ver? Aunque está un poco mala la imagen, pero ahí, ¿qué podemos ver? Esa es una pintura muy famosa, ¿no? Ejecución de civiles, muy bien. Ese es de Goya, pero Goya la pintó para retratar un poco la invasión de las fuerzas napoleónicas al territorio de España, ¿no? Guerra que fue muy cruenta porque hubo un levantamiento general de la población frente a los soldados, a las fuerzas napoleónicas francesas, ¿no? Dentro del territorio de, de España, ¿no? Las ejecuciones de civiles o de personas que tomaban directamente parte de las hostilidades, que es otro tema que vamos a ver el día de mañana, eh, solamente eran ejecutadas. No habían normas jurídicas específicas para el tratamiento de partisanos, ¿no? O de personas que participaban directamente en las hostilidades, o como se dice, agricultor de día, soldado de noche. Bueno, no soldado, sino miembro, ¿no? De una fuerza o partisano de noche, ¿no?
Pero en todo caso, lo que se quiere retratar acá un poco es las obligaciones que tienen las Fuerzas Armadas frente a los civiles en los territorios que ocupan, ¿no? Como fue el caso de las fuerzas napoleónicas en España, que ocupaban las principales ciudades y la capital, ¿no? Madrid. Aunque, claro, Napoleón salía de España y todo se ponía mal. Él retornaba y volvía a ganar el control, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Fundamentos y principios de las normas de derecho internacional humanitario. Revisar la Convención de Ginebra, la cuarta, del artículo 27 al 34, del 72 al 79 del Protocolo Adicional Primero, 1977. Y ya de cajón, ¿no? También ver el Manual de Derecho Internacional Humanitario, el primer volumen. Son las reglas. La regla 52, de la 87 al 105 y la 146, ¿no? Es un poquito grande ese manual. Ya está en español, pero básicamente lo que hace es establecer esas reglas de carácter consuetudinario. Adelanto un poquito, de repente no sé si han visto el tema de la naturaleza de las normas jurídicas de carácter internacional o las fuentes del derecho internacional. La mayoría de normas del derecho internacional humanitario, por no decir todas, tienen carácter consuetudinario, ¿no? No solamente están codificadas. Las convenciones de Ginebra son codificaciones, ¿no? Y el fenómeno de la codificación es tener un instrumento con artículos, firmado como convención, como instrumento, por altas partes contratadas, por estados. Pero además de eso, existen las normas de derecho consuetudinario. Las dos normas de derecho consuetudinario no están necesariamente escritas en un documento específico, sino que son producto del continuo comportamiento de los estados, ¿no? Y su creencia de que están actuando bajo normas jurídicas específicas. Es decir, ¿no? La parte, digamos, subjetiva de la norma consuetudinaria y que es la creencia de estar actuando bajo una norma jurídica y la práctica constante probable, ¿no? Probable siempre o demostrable, mejor dicho, ¿no? La práctica de los estados. Ese es un tema amplísimo también, de mucha discusión respecto a la naturaleza del derecho internacional público y que merece una clase específica, ¿no? Para debatirla. Por otro lado, el artículo 4.1 y paréntesis 4 de la Convención de Ginebra, la cuarta, que es la que tienen que checar, las personas que no tienen estatus de prisionero de guerra, ¿no? Y que se encuentran bajo del control del Estado ocupante, de la cual no son nacionales, ¿no? Pero acá hay que hacer aquí hay que hacer, y también vamos a pasar a eso, hay que hacer una especificidad, hay que especificar algo, que también todas las personas, refugiados, desplazados internos, apátridas y en general todas las personas que quizá que no sean nacionales, pero incluso tengan un estatus de irregularidad, merecen también la protección del Estado, aunque no sean nacionales del Estado ocupado, ¿no? Porque se trata incluso de población civil. El concepto de población civil en el derecho internacional humanitario es bastante general, ¿no? Abarca cualquier persona que no sea o que no tenga el estatus de combatiente, es decir, que no sea miembro de las Fuerzas Armadas, ¿no? O que no sea hors du combat o prisionero de guerra, ¿no? Por eso ahí lo subrayo, ¿no? Aquellas personas que no califiquen como prisioneros de guerra o como civiles protegidos bajo la Cuarta Convención de Ginebra aún gozan de la protección del protocolo adicional primero,
y por garantías fundamentales en el derecho internacional consuetudinario y por el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? El principio de humanidad, que es un principio de derecho internacional humanitario, nos da la herramienta legal para, digamos, ofrecer una mayor protección, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, algunas disposiciones que hay que tener muy en cuenta, lo desarrollamos acá, en relación a las obligaciones, ¿no? En general yo las he querido, digamos, poner las más importantes y resumirlas, pero evidentemente ustedes las pueden consultar con mayor detenimiento en las normas jurídicas que les he comentado, ¿no? También es importante que puedan hacer lecturas, no sé si a través del centro se va a enviar las PPTs, las diapositivas y lecturas también, o investigar el tema, es importante, ¿no? Para reforzar los conocimientos, ¿no? Primero, trato humano y no discriminación. Se encuentra prohibido el homicidio, los castigos corporales, la tortura, la mutilación, el pillaje. El pillaje se encuentra prohibido a partir de las convenciones de La Haya, ¿no? Antes de eso, los soldados entraban a una capital y se dedicaban a saquear todas las pertenencias que tenían la población civil en esa ciudad. Se apetrechaban totalmente, ¿no? Eh, las afectaciones a la dignidad, los tratos degradantes y humillantes, cualquier acto de violencia sexual o abuso, coacción física, psíquica, represalias, castigos colectivos, toma de rehenes, intimidación y terrorismo. Todo eso está prohibido, ¿no? Por el derecho internacional humanitario hacia los civiles. También están prohibidos lo que se conoce como las reprimendas o los reprisals, ¿no? Cuando, por ejemplo, las Fuerzas Armadas del Estado A, que está siendo ocupado por el Estado B, ejecutan un operativo militar y destruyen una base total. Entonces, yo como Estado B, me vengo con los civiles. Voy a la calle y mato 20 civiles, ¿no? Como medida de castigo. Eso está totalmente prohibido. Totalmente prohibido. Si el Estado ocupante ataca activos críticos sin tener un análisis de principio de necesidad, ¿no? Y de necesidad militar, ¿no? Por ejemplo, en ese reservorio, ¿para qué atacaría yo un reservorio de la parte ocupante del territorio que estoy ocupando si no tiene ninguna ventaja militar comprobable? Si no es un activo militar, no es un objetivo militar, no tendría por qué atacarlo. Ahora, si yo soy un estado, no sé, dictatorial, hay un odio detrás de esto y para, digamos, para reducir a la población civil, ataco el agua o los servicios básicos, eso está prohibido. Justamente el derecho internacional humanitario tiene aunque suene un poco paradójico, ¿no? Porque tiene ustedes seguramente lo han visto, tiene esa voluntad de humanizar la guerra, de ver que las normas jurídicas solamente involucren la regulación de las acciones de las Fuerzas Armadas. Los civiles deben estar protegidos porque no tienen nada que ver en la guerra, digamos, no están ejecutando operaciones militares. Hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. No existe reciprocidad en el derecho internacional humanitario. Si la parte B no respeta, o si la parte A, el Estado ocupante, vamos, el Estado ocupado, ¿no? Que es el ejemplo de nuestro compañero, en sus acciones militares, ese Estado mismo destruye una represa que le pertenece a su propio Estado, a su propio territorio, y con eso malogra el sistema general de agua potable de la población, y luego el Estado B, que está ocupando ese territorio, lo ve evidentemente el hecho de que haya esa acción que ya es ilegal, ¿no? Incluso es inmoral porque está destruyendo la capacidad de sus propias capacidades. El Estado B puede denunciarlo, evidentemente, y además debe tomar todas las acciones necesarias para restablecer ese servicio.
Porque no es como que, bueno, si A no respeta, yo tampoco respeto. No hay esa reciprocidad, ¿eh? Eso hay que tenerlo muy, muy en claro. En derecho internacional humanitario no hay reciprocidad. Todas las partes, altas partes contratantes, incluso en conflictos armados no internacionales, deben en su medida siempre respetar el derecho internacional humanitario. Pero no se justifica no respetar el derecho internacional humanitario por lo que la otra parte beligerante puede hacer. Entonces, para redondear la pregunta, y que está muy bien planteada para también a colegir, también hablar un poco de esa reciprocidad, si un Estado ocupado ataca sus propios activos, está en todo caso dentro del derecho internacional humanitario, no está respetando esas normas, aunque sea el Estado ocupado, ¿no? Y a nivel interno, cuando, por ejemplo, los estados A y B firmen un tratado de paz y se restituya el derecho a la paz, los derechos civiles, ¿no? Del día a día, cuando no hay la existencia de un conflicto armado, las autoridades, digamos, van a tener que responder, ¿no? ¿Quién ordenó ese ataque a esa represa si no era un objetivo militar legal, ¿no? ¿Por qué se realizó? O si realmente esa represa estaba tomada por el enemigo, de qué manera, o si se planificó, o si era realmente necesario atacar esa represa teniendo en cuenta que podía afectar a toda una ciudad, ¿no? Eso también da para otra clase. Seguramente ustedes han visto derecho operacional. En ese ámbito se puede discutir, ¿no? Eh, Comunicación. Entonces, los civiles tienen derecho a comunicarse con los estados protectores o con cualquier misión humanitaria de Cruz Roja, de forma individual o de forma colectiva, ¿no? Para reintegrar la comunicación con sus familiares o para dar sugerencias, protestar, requerimientos de forma apropiada, ¿no? De las organizaciones de ayuda humanitaria y las potencias. Es decir, no es que como que yo, como potencia ocupante, entro y lo que yo digo se hace, ¿no? En realidad, ejerce autoridad, pero debe tenerse en cuenta que ante, digamos, la disrupción de un sistema político digamos, de la ciudadanía ante sus ante sus organizaciones locales, ¿no? Y la existencia de un conflicto armado, eso hace que se establezcan obligaciones adicionales por esa situación específica, ¿no? Ya no es, digamos, un pliego ante un alcalde o una vía de reclamo frente a un gobierno regional, sino también es garantizar que las personas tengan voz dentro de la existencia de un conflicto armado internacional, ¿no? Evidentemente ellos son los destinatarios, tendrían que también tener una voz, un derecho a la comunicación, ¿no? Para las partes beligerantes del conflicto. Mantener y reintegrar lazos familiares, es lo que les comentaba. Correspondencia de todo tipo entre familiares, conocer su paradero, estado de salud. Acá también entran organizaciones humanitarias de reintegración o de búsqueda de familiares desaparecidos, ¿no? Facilitada por los estados beligerantes, ¿no? Para el funcionamiento de estas organizaciones especializadas, ¿no? Siguiente, por favor. Derecho a tomar medidas de seguridad. Los estados beligerantes tienen derecho a tomar las medidas de control necesario para la protección contra los resultados del conflicto, portar armas, restricciones al movimiento, deber de identificación, restricciones a actividades políticas u otras profesiones, ¿no? Aquí el control territorial es un poco más exhaustivo en cuanto existe un estado de guerra o la consecución de actividades militares, ¿no? Por lo cual se pueden haber toques de queda, identificación constante, portar armas, la presencia militar en las calles, ¿no? La prohibición o restricciones de ciertas actividades políticas por ser el derecho a la reunión se ve también, o a la libertad de expresión se ve
no abolido, evidentemente, pero restringido hasta por razones de seguridad, por la potencia ocupante, para evitar cualquier ataque o grave daño a la población civil, ¿no? Ahora, los convenios de Ginebra, el cuarto, específicamente, y ya teniendo en cuenta la posición de las mujeres y de las niñas y adolescentes en los conflictos como mayormente más vulnerables, ¿no? También, dicho sea de paso, ahí son crímenes de guerra, por ejemplo, el control de la natalidad o o las violaciones masivas, ¿no? En el derecho internacional humanitario. Establece también disposiciones relativas a la protección de las mujeres y madres embarazadas, dependientes, niñas, niños, adolescentes, contra su reclutamiento. No está permitido reclutar menores de edad, tanto en conflictos en el CAI o en el CANI, ¿no? Priorizar la evacuación de los civiles del teatro de guerra, corresponsales de guerra también, refugiados, apátridas y personas internamente desplazadas, ¿no? Son sujetos de protección específica dentro del territorio ocupado. Luego tenemos el derecho al movimiento de nacionales y enemigos extranjeros. Todas las personas, sean nacionales o extranjeras, tienen el derecho a dejar el país o buscar protección de otro país de acuerdo al derecho internacional humanitario. Yo, por ejemplo, puedo vivir en un teatro de operaciones. Me voy a la embajada o cruzo a otro estado y solicito el refugio. Y cuando presento mis papeles, digo, yo vivo en una población donde ahorita hay una guerra. Ah, otorgado, visa humanitaria, ¿no? Entonces, tienen derecho a, ojo, el derecho de buscarlo. No es que el Estado automáticamente te tenga que dar refugio. Evidentemente te lo va a dar si realmente conoce o tú pruebas que en tu propiedad privada ya no puedes vivir porque hay un estado de guerra, ¿no? Evidentemente te lo va a dar, ¿no? Eh, Quizás los estados puedan restringir este derecho para personas cuya presencia es vital o de importancia nacional, pero debe ser usado con mayor cuidado. Es decir, en ciertos casos hay personas que pueden querer salir del territorio nacional, pero su presencia como autoridades locales o como personas que ayudan o coayudan a continuar el orden, jueces, fiscales, autoridades, digamos, puedan apoyar o puedan establecer, pero esto tiene que ser, digamos, muy cuidadoso el Estado ocupante para, digamos, restringir estos derechos, ¿no? Em, Bien, en ese sentido, creo que hemos llegado al final de la clase. No sé, tenemos unos 5 minutos, me parece, para algunas preguntas o comentarios sobre este tema que es bien interesante. Yo recomiendo la lectura del libro de Iram Johnston, el derecho internacional de ocupación. O sea, los civiles pueden buscar refugio mientras no participen directamente en las hostilidades o, y es un punto muy interesante, o hayan participado de las hostilidades, pero eso incurra, digamos, en algún delito penal. Entonces, cuando va a buscar refugio en otro país, el Estado debe analizar si realmente quiere tomar el refugio de esa persona, si es que ha cometido o ha participado en hostilidades, o si ya, digamos, es un, digamos, digamos, una persona que realmente no ha participado en hostilidades, puede buscar refugio, ¿no? Las personas tienen esa libertad de poder, de movimiento, de incluso poder en el mismo territorio nacional ir a otra ciudad, ¿no? Eso es, como les comentaba, los conflictos armados generan filas y filas de refugiados, ¿no? Y a decir respecto a al caso de Israel y Palestina, vemos que hay un montón de refugiados, pero no hay forma de que ellos puedan salir del territorio. Ningún estado les está dando refugio, ¿no? Ahí aplica lo que es el derecho a los refugiados, ¿no? Prohibiciones como se conoce como la prohibición de expulsiones en caliente, ¿no? Que tú haces la solicitud y dices, no, 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 ustedes no pueden. O de repente hay 100 personas y a todos le dicen que no, ¿no? Las expulsiones, el rechazo colectivo a la condición de refugiado.
También está prohibido por esas normas, pero esas normas ya no son de derecho internacional humanitario, sino de derechos humanos, ¿no? Derecho internacional de los derechos humanos. Bien, para concluir ya con esta diapositiva que es la que faltaba, el Estado ocupante es una autoridad de facto, ¿no? Tiene obligación de establecer el orden público y seguridad, ¿no? De acuerdo al derecho doméstico, respeto a los funcionarios públicos, jueces y personal de administración de justicia, trato humano, inviolabilidad y irrenunciabilidad de los derechos bajo el Convenio de Ginebra, no se puede renunciar a estos derechos, deber de obediencia y no fuerza de alianza por parte de las partes beligerantes, es decir, a los civiles no les puedes decir tú tienes que combatir acá porque o tienes que ser partisano. Si un civil no quiere participar de las hostilidades, no puede ser obligado, ¿no? Ahora, si voluntariamente hay una ley de conscripción y voluntariamente acepta ser parte de un cuerpo que es parte de un ejército, es eso, otra cosa muy distinta, ¿no? Y ahí tiene ya el estatus de combatiente. Prohibición de transferencias forzadas, deportaciones tanto individual como colectiva, con el objetivo de colonización o alteración de la densidad demográfica del Estado territorial, ¿no? Eso lo habíamos conversado ya. El Estado puede considerar la evacuación segura de la población del teatro de operaciones si evidentemente hace un análisis y ve que, de acuerdo al principio, digamos, necesidad, es necesario para la conducción de las Fuerzas Armadas no generar más daños colaterales, ¿no? Siguiente, no sé si... La propiedad. Pillaje, les había comentado, destrucción innecesaria de la población civil, de la propiedad civil. También estar prohibido el ataque a activos críticos. Mm, eh, Propiedad pública, edificios públicos, ministerios, hospitales, propiedad inmueble, mueble, colegios, transportes, depósitos, bosques, agricultura, toda infraestructura vital del Estado para mantener a la población a menos que existan o sea un objetivo militar y que por el principio de necesidad se tenga que atacar, ¿no? La propiedad cultural también se encuentra protegida del pillaje, robo, de la apropiación ilícita, incluso de la venta al exterior, de su alteración, de su destrucción o de su o de su o de la de cavar, digamos, por parte de arqueológica y venderlo al extranjero, por ejemplo, ¿no? Siguiente, por favor. Creo que muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes.